andén. So, here we go. We're engineers. No, así que, bueno, este es el tema. Somos ingenieros, vamos a ver qué hacemos. And you put it all together. ¿No? Hay que poner todo, juntar toda la información que hemos recolectado. And it's wonderful. It's complicated. ¿No? Y es maravilloso porque es algo complejo, es algo difícil. And if you were running your own consulting company, you'd make lots of money. Así que si ustedes tuvieran su propia compañía consultora, esto no significaría un proyecto que requería bastante dinero. But it's too complicated. No, sin embargo, aparentemente es demasiado complicado. All the little things like gravel drains and little running conduits and whatever, they just address little bits and pieces of the problem. No, todas estas cositas pequeñas, los drenajes de grava, el tema de los canales laterales, cada una de estos aportaba una parte pequeña al problema macro. So one day I was sitting on Suchana, Así que un día que estaba sentado ahí en Suchana, there's the hill opposite the Great Walls. ¿no? Que es la montaña que está opuesta hacia las murallas. And my students were all on the walls taking measurements, and I was having a great day. No, y mientras mis alumnos hacían todo el trabajo duro, yo me la pasaba bien. Thinking great thoughts. No, estaba pensando y pensando, ¿no? And I was saying to myself, what is happening? The Inca did not get bogged down in trivia. Entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que se dé esto? Los incas no podían permitir que esto sucediese, ¿no? O sea, And I wasn't seeing the forest because I was looking at each individual tree. y lo que pasa es que no veía el bosque porque estaba viendo cada árbol de manera individual. So, two very important principles, especially for students. No, así que hay que tomar en cuenta dos principios muy importantes, especialmente para los alumnos. Occam's razor. No, uno que se llama el de Occam's razor, Which basically says the simplest explanation for some phenomena is likely to be more accurate than a complicated explanation. no, que nos dice que la explicación más simple para algunos fenómenos normalmente es la más precisa para las explicaciones más complicadas. Another way of saying it, the explanation requiring the fewest assumptions En otra manera de decirles que la explicación muchas veces requiere algunas pequeñas asumir pequeñas is likely to be the correct explanation. para poder llegar a la explicación correcta. Or as we're taught in civil engineering class, keep it simple. ¿No? Y lo otro es que en una clase de ingeniería siempre debemos tratar de mantener las cosas lo más sencillo posible. And Aristotle, a long time ago, said, nature operates in the shortest possible way. Y como Aristóteles decía también hace mucho tiempo, hay que tratar de mantener las cosas lo más sencillo posible. Okay, so, ask yourself, what was the primary technology the Inca employed to control drainage? Así que lo que tendríamos que preguntarnos en primer lugar es ¿cuál fue la primera tecnología que utilizaron los incas para poder controlar los drenajes? And the forest opens up as terraces. Y la respuesta sería, ¿no? Los andenes. Once you realize that the primary drainage control that the Incas used was terraces, ¿No? then everything makes sense. Así que cuando tomamos en cuenta, ¿no? que la solución primaria para ver los temas de drenaje eran los andenes, entonces todo ya cobraba sentido. So each of those terraces typically would have a drainage canal and some braided fill to let the water come down and drain and come through, percolate through the wall. Entonces analizando veíamos que tenían un canal no de drenaje y adicionalmente que tenían distintos tipos de piedra de grava para poder hacer un discurrimiento de las aguas hacia el área de la pared de la muralla de contención. But when Patacucci's engineers started to design Sacsayhuaman, ¿No? Pero cuando los ingenieros comenzaron con el diseño de Sacsayhuaman, they didn't worry about all the little nice things I just showed you. ellos no se preocuparon por todos los temas y todos los datos que yo les he mostrado. They made terraces. Simplemente construían los andenes. So what we did Así que lo que hicimos is to say, if that's the answer, let's see if it is true when we do a drainage model on the computer. ¿no? Y ver si de esa manera conseguíamos la respuesta era qué era lo que sucedía cuando nosotros hacíamos un modelo del andén. Based on
their work, Gasparini and Margolis, Así que basados en el trabajo de Gasparini y Margolis, came up with a hypothetical design for the terracing of hicimos Sacsayhuaman. un diseño hipotético de dónde se ubicarían, ¿no?, los andenes, o dónde estaban ubicados los andenes en Sacsayhuaman, And they did this from looking at aerial photographs, ¿no?, el cual se hizo a través de fotografías aéreas, the ones I showed you earlier. las que les mostré, ¿no?, al inicio de mi presentación. So what we did is we modified our topographic model Así que lo que hicimos fue modificar, ¿no?, nuestro modelo topográfico, to include terraces, ¿no?, y para incluir, ¿no?, la presencia de andenes, and made only one assumption. y solamente asumimos una sola cosa. We don't know how the Incas did it, but they designed the terraces so that water never went from terrace to terrace except in a controlled way. No sabíamos exactamente cuál era la metodología que habían utilizado, pero los incas habían trabajado de tal manera de que solamente iba a haber un paso de un andén hacia otro andén de una forma controlada, digamos, Just like I showed at Tipon. ¿no?, como lo que les mostré en la fotografía de Tipón. There you go. Look what happens if you have terraces. Miren cómo cambia, ¿no?, la fotografía cuando consideramos los andenes. Acá están las murallas. The water flows along, away into the ravine, away down the terraces, but always away from the walls. ¿No? En este momento vemos como el agua discurre a lo largo de las murallas, pero no hacia las murallas. Siempre hay lugares opuestos hacia las murallas. Simplest explanation is usually the correct explanation. Normalmente la explicación más sencilla y más simple termina siendo la mejor. Now this is just a hypothetical terrace model. Ahora, esto solamente es un modelo hipotético de la ubicación de andenes. So let me just recapitulate. Así que permítanme hacer una recapitulación, un pequeño resumen. Here is the current topography of Sacsayhuaman Esa es la topografía actual de Sacsayhuaman, and the current drainage. ¿no?, con el sistema de drenaje actual que existe ahora. Here is a modified topography of Sacsayhuaman. Esa es la topografía modificada que hemos hecho nosotros, incluyendo los andenes, And the walls are protected. ¿no?, y como vemos acá, las murallas están protegidas. So, these are all the points that my students carefully made. ¿No? Esos son todos los puntos que mis estudiantes tomaron de forma muy cuidadosa. Almost 7,000. No, casi 7,000. And this is our three-dimensional topographic model of Sacsayhuaman. ¿No? Y este es nuestro modelo topográfico, Sacsayhuaman en 3D, ¿no?, tridimensional. We can now take that model, which we know is accurate. Ahora, nosotros podemos tomar este modelo, el cual sabemos que no es del todo exacto y preciso, And we can cut into it, if you like, terraces. ¿no?, y poder cortarlo para ver, ¿no?, cómo trabajarían los andenes. And what we're doing now Y lo que estamos haciendo ahora is that we're looking at all of these old photographs, es prestando atención a estas fotografías antiguas, trying to determine where terraces may have existed by looking for terrace wall footings. ¿no?, tratando de ver, de pensar por dónde hubiesen estado los andenes, utilizando los canales, ¿no?, de salida de agua que se encuentran. And then going back to Sacsayhuaman and using existing terrace walls that we can identify. Y luego, ¿no?, trabajar en el mismo Sacsayhuaman para tratar de identificar las paredes y los canales que existen y que todavía se encuentran presentes allí. Por ejemplo, esta. There is a terrace wall buried in here. I have no reason I don't know why. ¿No? Había un andén de repente construido allí, la verdad, no sé por qué. This is the stairway up to the mirador, the very high point. No, este es el camino, las escaleras hacia el mirador, el punto más alto. And if you look, you can see Bing, terrace, Bing, terrace, Bing. You can actually measure where those terrace drops are, what we think are footings for terraces. ¿No? Y lo que vemos ahí es que justamente son las caídas de los andenes que de repente estaban ubicados acá, ¿no?, cómo van bajando. So here's the one boy on the team last year. He always slept. No, He was very good at holding the total station wall. That was his job. Él era el único muchacho de mi equipo que totalmente dormía todo el rato y se encargaba de sostener, ¿no?, nada más. So we went and we
accurately measured to within centimeters Así que conseguimos lograr unas mediciones bastante precisas en centímetros. the profile of the walls lining each side of that stairway. El perfil de las líneas se muestra acá a cada uno de los lados de la escalera del camino. And you can see both visually when you look, ¿No? Y lo que podemos ver, incluso se ve en el mismo lugar, ¿no? but more importantly, to put it into a model, we know exactly where we think those terrace walls were. Pero lo importante era poder colocar dentro del modelo en qué punto se ubicarían, ¿no?, las paredes para estos andenes. And so we're using things like the stairway, which has visual points as well as we can measure the points. Así que utilizando, ¿no?, esta escalera que nos daba los puntos visuales que nos podían servir para tomar nuestras mediciones. And the terraces on the west end that have been uncovered, and you can see the lines going straight across to the ¿No? east Y los side. andenes que se encontraban del lado oeste, que también habían sido ya un poquito limpiados y descubiertos, y que también nos daban una idea de por dónde iban a pasar esos andenes. To try and reconstruct at least a hypothetical model of the Inca terrace system for Saxony, for the whole complex. ¿No? Hemos tratado de menos descubrir o tratar de hacer un estudio hipotético de por dónde estarían ubicados estos andenes dentro del complejo de Saxony. And then to model it to see how it works. Y luego tratar de hacer un modelo para ver cómo hubiese trabajado. So, I don't know what I'm saying up there because it's in Spanish. What does it say? The major solution, the best solution, in my opinion, as an engineer. Así que, ¿cuál sería el mejor problema, la mejor solución para resolver el tema? Es lo que vemos acá. Reconstruct the terraces as the Inca had them. Reconstruir los andenes, ¿no?, de la manera como los incas hubieran construido. And then you can put all the Christmas ornaments, like buried channels and things in there. Y luego ya después ponían todos los ornamentos que querían, ¿no?, canales y lo que fuese. But 95% of your problem will be solved. Pero con la construcción de estos andenes, el 95% de su problema estaría solucionado. So, the next steps for us for next summer. Así que los siguientes pasos para nosotros, que empezamos a trabajar el siguiente verano, We're going to install trial terrace scenarios es tratar de construir los escenarios para nuestros andenes and use those trial terrace scenarios to do runoff analysis. ¿no?, para poder hacer los análisis de correntías. And we're going to go back next summer and do more measurements to identify as best as we can where the terraces were. Pensamos venir el siguiente verano para poder hacer unos mayores análisis y identificar en dónde se encontraban los andenes. And then once we do that and we put that into our topographic model, Y luego, una vez que hayamos obtenido esos datos, incorporarlos dentro de nuestro modelo topográfico, my students will do what highway engineers call cut and fill. ¿no?, lo que les llenaba a mis alumnos era cortar y llenar. Now, you take the dirt here, you cut it, and you fill it there, right? But we've been asked by the INC, okay, what's involved? You have these great ideas. What's involved if we really do it? Pero también había un tema un poquito de política, ¿no? El INC me pregunta ya, ok, tienes muy buenas ideas, quieres implementarlas, pero ¿qué hay? ¿No? ¿Cómo es el tema? So, we have a bunch of unanswered, this is the last slide, next to the last slide. There are a lot of questions that need to be addressed. Hopefully, you, especially, do I have young engineering students here or young